Concepto de ordenador con el pasar del tiempo y su estructura básica, elaborado por ingeniero Rafael Ricardo Mantilla. Vamos a ver en esta ocasión, en este video, los computadores, la evolución conceptual y su estructura básica. Entonces vamos a revisar el concepto de computadora desde sus inicios. Podemos decir que en sus inicios terminó o se afianzó bajo el concepto de que una computadora o un ordenador es una máquina electrónica digital programable capaz de aceptar unos datos de entrada a través de los dispositivos hardware de entrada, que efectúa con estos datos unas operaciones lógicas y aritméticas, lo que conocemos como procesamiento, ¿sí? Y que con esta información resultante la presentaba al medio a través de los dispositivos de salida, que era el hardware de salida, que bajo el control de un programa formado por instrucciones previamente almacenados en la computadora, que se puede decir que era el software, no requería la intervención de un operador humano. Este era el concepto que había antes de computador-ordenador. Actualmente es considerado es sinónimo de un instrumento para el proceso de datos y tratamiento de la información. Para este tutorial yo voy a cambiar el concepto radical de computador y ordenador por equipo de cómputo, en respuesta a que, como estableció esta estructura el señor John von Neumann, de que hay unos datos de entrada, hay unos procesamientos y unos datos de salida, ya son muchos los equipos que cumplen con estas funciones. Encontramos los celulares, las tabletas, los iPad, los iPhone y incluso relojes que cumplen esta función. Por lo tanto, cambio el concepto de ordenador y portátil o equipo, lo cambio a equipo de cómputo, ¿cierto? Entonces voy a presentar un cuadro para resumir todo esto que acabo de decir y que ayude a afianzar más este conocimiento. Entonces, recordemos, todo equipo de cómputo tiene unos datos de entrada, ¿sí? Estos datos de entrada son el suministro o la fuente de información para realizar unos procesos o el paso de procesamiento. Después de realizar estos procesos se produce una salida de información, que a su vez esta salida de información puede ser la entrada a otros nuevos procesos, ¿cierto? Entonces podemos decir que un equipo de cómputo está compuesto por hardware, como la parte física de un equipo, la parte tangible, y el software, que es la parte lógica que no se puede tocar de una computadora, en este caso de un equipo de cómputo. Encontramos que en el hardware tres elementos o tres tipos de hardware. Los dispositivos de entrada, son muchos, pero los que trabajaremos durante el desarrollo de este curso o esta asignatura están el teclado y el mouse. Vamos a gestionar esos dos dispositivos de entrada. También vamos a gestionar y controlar los dispositivos de salida, que son los que sacan la información del equipo de cómputo hacia periféricos de salida, como la pantalla, y también vamos a trabajar con unidades de almacenamiento, ¿sí? Que la salida no se muestra en pantalla, sino se graba directamente en archivos. Encontramos un tercer tipo de hardware, que es el mixto. El mixto son aquellos dispositivos o periféricos que cumplen en algún momento las dos funciones, pueden ser de entrada y de salida. Entre esos encontramos, por ejemplo, el pendrive, conocido vulgarmente como la USB. En realidad está mal dicho el nombre de USB, ya que USB se refiere al puerto, más no a este dispositivo de almacenamiento. Encontramos el hard disk o el disco duro, que es la otra unidad de almacenamiento, y el DVD read-write, que es el RW, que permite leer y grabar archivos. El software lo podemos dividir en tres tipos: el software del tipo sistema operativo,
donde es el que gestiona el hardware, y ahí podemos encontrar por ejemplo a Microsoft Windows, podemos encontrar a Macintosh de Apple y a GNU Linux, ¿sí? Por esa línea es que va el Android. También encontramos software de aplicativos. En este software están las aplicaciones desarrolladas a la medida, como por ejemplo la suite de Office, la suite de Adobe. También encontramos los antivirus, los compresores y muchas otras aplicaciones que gestionan a través del sistema operativo el hardware y producen acciones especiales sobre la información. Y recordemos también que a través de estas aplicaciones es que el software operativo manipula el hardware o gestiona el hardware, ya sea datos de entrada o datos de salida o mixtos. De igual manera podemos mencionar como tercer tipo de software el software de desarrollo. El software de desarrollo se refiere a los lenguajes de programación, que son aplicaciones creadas a la medida, que en este caso trabajaremos con Java. Existen muchos otros lenguajes, pero ¿qué vamos a hacer con Java? A través de unas instrucciones trabajaremos sobre multiplataforma, o sea, sobre cualquiera de esos sistemas operativos, y a través de esto podremos gestionar todo lo que es el hardware, que son los dispositivos de entrada, de salida y dispositivos mixtos. Esto que coloco en color verde es lo que trabajaremos durante el curso. Gracias. No olvide suscribirse, dar me gusta y comentar. Todo esto es importante para enriquecer este proceso pedagógico y como estímulo a esta labor realizada con mucho cariño. Gracias.